Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos darles la bienvenida a este evento especial de la Iglesia Bautista de Emanuel, donde estaremos hablando acerca de las 7 palabras en este viernes llamado el Viernes Santo. Y es para nosotros un privilegio traer la palabra del Señor y esperamos que en la distancia, ahí ustedes en sus hogares puedan también meditar juntamente con nosotros, ahí en su casa, en la comodidad del hogar, quizás con una taza de café y algo ahí para disfrutar en compañía de la familia. Entonces queremos iniciar esto con una palabra de oración para ponernos en las manos del Señor y meditar en esto que es conocido como las 7 palabras o las 7 frases que el Señor Jesucristo pronunció estando en la cruz en un periodo de aproximadamente 6 horas. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora que estamos a punto de meditar sobre las 7 palabras que tú, Señor Jesucristo, pronunciaste estando ahí en un momento angustiante, desesperante, quizás el más grave de todas las angustias que tú experimentaste en esta vida terrenal. Señor, queremos meditar en cada una de las palabras que tú diste en la cruz, con el propósito de traer sobriedad a nuestras vidas y saber que la vida eterna que ahora disfrutamos, el estado de estar en ti, de estar sin ninguna condenación delante de nuestro Dios y Padre, te costó a ti la muerte en la cruz del Calvario, el sufrimiento ahí en ese lugar, Señor. Ahora permítenos meditar en esas palabras y a través de ello darte honra y darte gloria. Y yo deseo que cada uno de mis hermanos, incluyéndonos a nosotros, los ancianos que estaremos trayendo esas palabras, junto con 2 de nuestros hermanos, Frank y Gabriel, pueda ser de bendición para el resto de nuestros hermanos en la Iglesia Bautista Emanuel. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Soportas la tortura, la furia, la maldad. En la cruel amargura, qué grande es tu bondad. Tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, oh, deme tu favor.
Muy bien, vamos a dar comienzo a la primera de las 7 palabras y la porción que estaremos viendo se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. Así es que por favor abran sus Biblias ahí en esa porción de la Escritura. A mí me ha tocado el privilegio de meditar en esta primera de las 7 palabras. Se le llama las 7 palabras porque son 7 frases importantes que el Señor Jesucristo pronunció estando ahí en la cruz del Calvario. Y alguien ha dicho que las últimas palabras de un hombre que está a punto de morir son muy importantes, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre habló y cada una de sus palabras tienen importancia. Desde el primer momento en el que Él dio su primer discurso público hasta las últimas palabras donde Él expiró y encomendó su espíritu al Padre, cada una de ellas fue importante. Se les llama las 7 palabras porque son las 7 frases del Señor Jesucristo. Creo personalmente que sería imposible poder hacer justicia a esas palabras en solo 10 minutos, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Leemos en Lucas 23, 33 al 34 entonces, donde nos dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este versículo número 33 nos da el escenario de las primeras palabras del Señor Jesucristo aquí en la cruz. En primer lugar, nos dice el lugar donde ocurrieron los hechos. En segundo lugar, el acontecimiento que se llevó a cabo ahí. Y en tercer lugar, los acompañantes del Señor Jesucristo, quienes estuvieron ahí siendo crucificados juntamente con Él. La crucifixión se lleva a cabo, de acuerdo a Lucas, en un lugar llamado la Calavera. Ahí se practicó el mayor acto de injusticia que jamás se haya perpetrado en la humanidad, y con esto me refiero al sacrificio, a la crucifixión del Señor Jesucristo. También ahí se describe la clase de compañía de los que estuvieron con el Señor Jesús. En este versículo encontramos al Señor Jesucristo siendo crucificado por los soldados romanos, quienes le crucificaban bajo la autoridad romana y por extensión y la influencia de las autoridades judías. Según las Escrituras, son tanto culpables judíos como gentiles. En esta oración, el Señor Jesucristo pide al Padre que perdone a aquellos que le están crucificando y por extensión a aquellos que deseaban su ejecución. Esta petición es impensable para el ser humano. Nosotros es muy posible que oremos por aquellos que nos hacen bien, pero muy rara vez oramos por aquellos que nos hacen mal, es decir, nuestros enemigos. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo orando por sus enemigos. Y la primera palabra que encontramos aquí es, Padre, perdónalos. Este pedido del Señor Jesucristo al Padre significa exactamente eso, que borre sus pecados por completo. La oración es una súplica que está fundamentada en la soberana gracia de Dios, que se espera que ellos se arrepientan en verdad y de modo que puedan y sean completamente perdonados por Dios. Esta oración fue respondida en parte por el Padre cuando Pedro predicó su primer sermón. Ahí vemos parte del fruto de esta súplica del Señor por aquellos que le crucificaban, tanto de los soldados romanos como de aquellos que deseaban y gritaban: crucifícale, crucifícale. En esta porción que acabo de citar, en Hechos 2:41, leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense la oración del Señor Jesucristo teniendo estos efectos. Él ora por aquellos
que no solamente que le crucificaban, sino por todos aquellos que en ignorancia pidieron que se le ejecutara en la cruz. Más de 3,000 personas son convertidas, son perdonados de sus pecados. Ahora nace aquí la siguiente pregunta: ¿por qué se convirtieron tantas personas? La respuesta es porque el Padre estaba respondiendo la oración, la petición hecha por el Señor Jesucristo ahí en la cruz. Ahora noten, hermanos, la forma tan especial en la que Él se dirige al Señor al hacer esta petición. Él le llama Padre, Padre. ¡Qué confianza! ¡Qué amor! ¡Qué cercanía! Y esto nos debería hacer pensar en las palabras de Job cuando él dice: aunque me mate, yo en él confiaré. En el libro de Job, en el capítulo 13, versículo número 15, dice: he aquí, aunque me mate, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Esta confianza de Job hacia Dios en realidad es un mínimo reflejo de lo que es la confianza del Señor Jesucristo para con el Padre. En el libro de los Hechos seguimos leyendo que esta es la oración que el Señor Jesucristo hace por los agresores, por aquellos que le crucificaban. Lucas nos dice en primer lugar: no saben lo que hacen, perdónales porque no saben lo que hacen. En realidad ellos no eran conscientes del alcance de toda la maldad que ellos estaban haciendo. Ellos estaban ejecutando a un hombre inocente, impecable, libre de culpa en toda su totalidad. Ellos no le reconocieron como el verdadero Mesías, porque en Hechos 13, 27 al 28, Pablo dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Noten que Pablo dice: no conociendo a Jesús. Ellos no sabían lo que estaban haciendo en un sentido. En un sentido, los judíos no conocieron a Jesús, pero al mismo tiempo no dejaron de ser culpables por sus hechos malvados. Ellos estaban ciegos a la luz de la verdad divina. Pablo dice en 1 Corintios 2:28, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Las palabras del Señor, volviendo aquí a lo que Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son una petición hecha en un momento en el cual ellos se burlaban de Él. Y esto es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. En esta oración vemos la misericordia del Señor, que aún en la más grande de todas sus angustias, Él mostró misericordia para con sus enemigos. Y vemos que lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, más adelante es practicado por uno de ellos, donde en los evangelios, en primer lugar, Él enseña a amar a los enemigos. En la cruz, Él da el ejemplo del amor a los enemigos. Y en Hechos 7:60 vemos a Esteban imitando al Señor Jesucristo e interpretando las palabras de la cruz, donde dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En esta oración, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió la profecía de Isaías 53:12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Más adelante, ahí en el mismo capítulo, en Lucas, nos dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto lo encontramos en Lucas 22:37. Ahora la pregunta:
para finalizar es la siguiente. ¿Qué es lo que aprendemos de esta oración? Bueno, deberíamos en primer lugar de aprender a que en una época como esta detengamos y paremos todo, y parece que por la gracia de Dios estamos deteniéndonos bastante en estos días, y podamos pensar y meditar en cada una de las palabras para recordar el sufrimiento del Señor Jesucristo por causa nuestra. Aquí aprendemos que nuestras oraciones por la misericordia de Dios para los pecadores deben de ser extendidas aún hasta nuestros enemigos. Aprendemos que nuestra oración debe de ser por completo el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios. Aprendemos que nunca debemos de dejar de orar por nuestros enemigos, aún en el peor momento de nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, aquí se refleja grandemente el corazón misericordioso del Señor Jesucristo, el corazón misericordioso del Padre que se mueve a misericordia al responder más tarde esta oración. Que el Señor les bendiga. Las 7 palabras de Jesús, nos toca ahora la segunda, que viene desde el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43. Dice así la palabra de Dios. Entonces él le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Allí Jesús clavado en la cruz, en agonía, manos y pies traspasados, empalado en la madera áspera, espinas rompiendo su frente. Si lo viéramos, se nos revolviera el estómago. A él le están haciendo burla todos. A él le están diciendo que no sirve para nada, y exactamente lo que le están diciendo se ve en el verso 35 del mismo capítulo. Miren aquí cómo graba Lucas. Y el pueblo estaba ahí en el verso 35 del capítulo 23. Y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el de Dios, su escogido, el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Esta burla es profunda, pues porque el nombre de Jesús es Salvador. Entonces, si su nombre es Salvador, ¿cómo es que Él es el que está clavado en la cruz? Y parece que no ha salvado a nadie. Le están diciendo, sálvate a ti mismo. Y ni eso puede hacer, aparentemente. Así es que para ellos es una burla profunda. Y para Jesús también ahí, sintiendo este dolor y esta agonía, no nos podemos imaginar qué pensamientos estaban en su mente. Pero algo que ellos no entendían era de que Jesús ya se había entregado. Jesús tuvo la oportunidad de decir no. Él, aún en el jardín de Getsemaní, ya le había dicho al Padre, si hay alguna manera de librarme de esto, tal vez sí, tal vez no tenemos que hacerlo así, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Y ahí en su humanidad nos mostró ese pequeño momento, esa lucha que él tuvo, pero ahí también mostró su fidelidad al Padre. Y entonces aquí ellos no saben lo que le están haciendo burla, que Jesús ya ha superado ese deseo de ejercer su poder real para librarse a sí mismo.
Pero aquí miren lo interesante en el capítulo 23, de regreso al verso 40. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera el otro ladrón, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Él está observando algo, que este ladrón y él mismo se merecen estar en la cruz, pero Jesús no. Y como que en el 42 se le prende un foco y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo puede ser de que este ladrón entendió una cosa tan profunda? De que allí en la cruz Jesús está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, de que el siervo iba a venir a sufrir y de que Jesús en realidad está cumpliendo lo que quiere decir su nombre, lo que significa su nombre. Él está salvando a su pueblo ahí. Y por eso el ladrón le dice que él quiere estar con él, que él cree en él. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Él sabe que este es el Cristo de Jehová, que este es el Mesías y de que lo que él está haciendo es para la salvación de su pueblo. Y él sabe de que este Mesías no puede salvarse a sí mismo sin perjudicar al pueblo por quien él se está sacrificando. Y aquí entonces Jesús, en una increíble agonía espiritual y un dolor físico profundo, se vuelve a él, nos podemos imaginar, con amor, con afecto, sabiendo de que son los pecados de este hombre y los pecados de millares de gente que lo han clavado ahí. Y él tal vez con su barba empapada de sangre, y tal vez nos podemos imaginar con una sonrisa débil, una sonrisa que se está vaciando de vida lentamente, le dice, aquí en el verso 43, él le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús está seguramente, él confiado 100% que la sangre de él está fluyendo, derramándose para la vida de este ladrón que está a su lado. Este ladrón mostrando fe en Jesús. Y Jesús se satisface con eso. Es posible de que el Padre en su soberanía puso ese ladrón al lado de Jesús para darle consuelo a su hijo en ese momento. Para decir como que, mira hijo, lo que estás haciendo no es en vano. Todos te odian ahorita en este momento. Pero aquí está este ladrón al lado de ti pidiendo tu salvación. Y ahí el Hijo de Dios puede ver una de las almas. Y pues de seguro alrededor del mundo muchas almas por las cuales el Señor Jesucristo pagó en ese día. Entonces, por la obra de Jesús, este ladrón agarra el mismo premio que agarró el Hijo de Dios. Y en ese día, este ladrón también es hecho un hijo de Dios, porque la fe de él estaba puesta en Cristo Jesús. One
have hopelessly lost their way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de las 7 palabras. Y la palabra que quiero compartir con ustedes es la tercera. Está en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Y dice la escritura de la siguiente manera. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Al leer el pasaje y leer un poco más de este contexto, usted se puede dar cuenta que los enemigos de Jesús también estaban siendo espectadores de lo que estaba sucediendo. Pero no solamente eran los únicos que estaban ahí, sino también estas 4 mujeres, junto con Juan, conocido también como el discípulo amado. Aquí encontramos que Juan hace mención de estas mujeres, aunque algunos otros intérpretes de las escrituras, comentaristas, puedan decir que aquí hacía referencia solo a 3. Probablemente podemos decir que Juan mencionó a 3 Marías. María, su madre, también hace mención de María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y por otros evangelios sabemos que la 4ª mujer nombre es Salomé, madre de Santiago y Juan. Aún mismo el escritor de Juan mismo está notándose él en el versículo 26 que estaba ahí al pie de la cruz. Aun cuando había una hostilidad por todo lo que estaba sucediendo, Juan y ellas no se detuvieron a seguir a Jesús. Ellas no se detuvieron a ser identificadas con Jesús cuando se consideraba que el que era crucificado era un criminal que estaba muriendo. Ellas siguieron a Jesús fielmente al pie de la cruz. Sin duda es algo de lo que Dios espera de cada uno de los que le van a seguir, que estén dispuestos a seguirle aún cuando saben que van a ser burlados, que van a ser perseguidos, que van a ser despreciados por el mundo, así como Jesús lo estaba haciendo. Juan y ellas siguieron fielmente. Pero note, la tercera palabra de Jesús es precisamente un cuidado por su madre. Y esto nos anima y nos motiva precisamente a cuidarnos mutuamente. El dolor de María por Jesús al ver a su hijo morir, me puedo imaginar de haber sido agonizante. Uno como padre, solamente ver a su hijo lastimarse, su hija lastimarse, es algo que le duele. Ver a María en esa condición haber sido algo
bastante doloroso que Jesús mismo pudo contemplar en ella, su madre terrenal, que estaba doliéndose. De hecho, en Lucas capítulo 2, versículo 34, leemos estas palabras. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y sin duda esta era la espada que estaba atravesando el corazón de María, ver a su hijo morir en la cruz. Pero mira el cuidado de Jesús por su madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo, él estaba haciendo referencia no a sí mismo, sino es muy probable a Juan, que estaba ahí al pie de la cruz. Jesús estaba haciendo esa provisión para María por los años que vendrían. De hecho, las escrituras a estas alturas ya no hacen mención de José. Es muy probable que ya María había enviudado. No se menciona tampoco a los hermanos de Jesús, ni a sus hermanas, a sus medios hermanos. Así que la provisión que está haciendo Jesús por su madre es en respuesta y también en obediencia al quinto mandamiento, de ver y cuidar por sus padres. María misma reconoció la necesidad de conocer al Señor. Ella expresa en Lucas capítulo 1, versículo 46, María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María no tenía ningún poder sobrenatural. De hecho, María no era ninguna corredentora. María no estaba sin pecado. Cuando alguien quiso exaltarla a ese nivel, cuando Jesús estaba yendo el camino hacia el Gólgota, Jesús lo reprendió diciendo lo siguiente en Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo amó y honró a su madre como tal, pero tampoco permitió que se le diera un lugar que no le correspondía. La Iglesia Católica Romana cree que María permaneció virgen, pero los evangelios dicen todo lo contrario. De hecho, podemos ver en los 4 evangelios la mención de que ellos José y María siguieron su vida matrimonial, tuvieron otros hijos. Mateo capítulo 13, versículo 55 hace mención de ellos. Santiago, José, Simón, Judas, que eran medios hermanos de Jesús, y no se encontraban ahí porque no creían en él. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5, se nos menciona que sus hermanos no creían en él. Ellos vinieron a creer en Jesús ya después de la resurrección. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta entonces ellos hicieron presencia. Entonces, cuando vemos el cuidado que tiene Jesús por María, lo hace con alguien que estaba ahí presente y era el discípulo amado.
Es muy probable que esta haya sido la razón por cual mencionó a Juan, que estaba ahí, siendo el discípulo amado, alguien en quien confiar y dejarle el cuidado de su madre. Qué amor tan grande de Jesús, aún en ese momento tan crucial, cuando estaba cumpliendo la labor más importante, la redención de nuestras almas. Él miró por el cuidado de su madre. Esto nos enseña algunas lecciones. En Juan capítulo 15, versículo 12, encontramos el mandamiento que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Y aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mostramos ese amor por nuestro prójimo al suplir las necesidades en su vida. Sin duda la humanidad está pasando por algo terrible hoy en día. Una enfermedad tan grave. Pero lo más grave en todo el ser humano es el pecado que abunda en el corazón. Y Dios ya hizo provisión para la salvación de las almas. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ya ha hecho provisión para que tú puedas venir al conocimiento de la verdad. Tú no puedes hacer nada porque no es por obras, pero arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dios les bendiga. Y ahora la cuarta palabra. Esta se encuentra en Mateo 27:46 y dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El 5 de marzo del año 2020, un hombre llamado Nathaniel Woods fue ejecutado en el estado de Alabama. Había sido acusado de matar a 3 policías. Lo encontraron culpable del crimen y lo sentenciaron a la muerte. Por muchos días antes y después, el internet estaba encendido. La razón: este hombre decía que era inocente. Según este hombre y muchos que simpatizaban con él no había cometido ningún crimen y estaba pagando una deuda que él no debía. Este tipo de injusticia hace que nuestra sangre empiece a hervir. Siendo humanos, no nos gusta ver injusticias. Y este tipo de injusticia se nos hace que es la peor de todos. Es algo tan repugnante ver a una persona inocente sufrir por el crimen de otra persona. Ahora Jesús, colgando en esa cruz, estaba pagando una deuda que él no debía. Jesús, clavado en la cruz, alza su voz y le pregunta a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Él no dice "ouch", ni se queja del inmenso dolor y no pregunta ¿por qué yo? Sintiéndose desamparado, le pregunta esto al Padre porque él está sintiendo la consecuencia más grave del pecado, que es la separación de Dios. El dolor que él sentía no era solamente física. Él se siente completamente solo. Desde antes de la creación del mundo, antes de todo, Jesús estaba en comunión con la Trinidad. Los 3 se movían como uno. Muchos estudiados de la Escritura le llaman esto el pericoresis. Jesús tenía una conexión espiritual con su Padre Celestial. De manera similar, tenía una conexión con su Madre terrenal.
Habiendo nacido en este mundo como hombre, él tenía esa ligadura física y fuerte que existe entre una madre y su hijo. Y habiendo sido un maestro y amigo con sus discípulos, tenía una conexión personal fuerte con ellos. Viajaban juntos y comían juntos. Desafortunadamente, esas conexiones habían sido rotas. ¿A dónde estaban los 12? Le habían abandonado. Uno lo traicionó, otro le había rechazado públicamente 3 veces y los demás estaban escondidos. Bueno, excepto uno. Como acabamos de oír, él había encomendado a su propia madre, efectivamente renunciando a esa última conexión terrenal. Entonces Jesús colgaba solito en esa cruz, sin amigos y sin familia, sin conexiones terrenales algunas. Pero las conexiones terrenales se quiebran. Ciertamente él sabía esto. Pero el Padre también parecía darle la espalda y por un momento Jesús sintió separación. Sintió la separación que jamás había sentido en una eternidad anteriormente y que no sentiría por una eternidad después. Y grita, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por nosotros. Jesús estaba recibiendo el castigo que nos pertenecía, pero no era la muerte física y dolor que debíamos recibir. Era la separación eterna entre nosotros y el Padre. Y eso es infinitamente peor. Nosotros lo clavamos en esa cruz y aún lo seguimos haciendo. ¿Dónde está el tumulto? ¿Dónde está nuestra ira? ¿Dónde están nuestras opiniones electrónicas denunciando esta injusticia? ¿Por qué lo tuvieron que matar en este lugar? Jesús era absolutamente 100% inocente. Él estaba afinado con el Espíritu y caminó toda su vida en esta tierra con Dios. Lo había hecho desde antes que se fuera formado la tierra. Y aquí colgaba él, habiendo sido golpeado y quebrado. De todos los pecados que se pudieran cometer, este era el peor. Cuando matamos al Dios hecho hombre y lo clavamos a esa cruz. Jesús no era solamente inocente. No solamente era una persona acusada injustamente. Él era y es nuestro Señor hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, santidad encarnada. Pero Dios es santo y soberano y nada se le hace sorpresa. Jesús sabía esto. La verdad no lo sorprendió. Estas palabras que el Señor clamó tenían propósito. No es coincidencia que eran las mismas palabras que el rey David escribió cientos de años anteriormente en los Salmos. En Salmos 22, 1 al 3 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús nos estaba quejando aquí, porque aunque se sentía abandonado, Él sabía que era nuestro Salvador. Él no dudó aún en el dolor. Y su pregunta no fue una reacción pecaminosa a la falta de esperanza. Como escribió Charles Spurgeon, le suplica a Él en su agonía de la aflicción, no en la miseria de la duda. Como Job, aún en su interrogación, él no cometió pecado ni culpó a Dios. Jesús no desfalleció ni vaciló en su fe. Él sabía exactamente lo que pasaba y no citó el Salmo 22 por accidente.
Si sigue leyendo el Salmo, y le ruego que lo haga cuando pueda, porque es un pasaje mesiánico muy lindo, encontramos la respuesta a la pregunta de Jesús. En Salmos 22, 27 dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Jesús sabía que este era el camino. No solo era un hombre, y no solo era un hombre inocente. Él es el Dios hecho hombre, y es nuestro Salvador. En Él y por medio de Él, todo el mundo se iba a alcanzar y salvar. Lo había dicho antes a los 12 en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo sabía en ese entonces, parado fuera del templo, y lo sabía en ese momento colgando en la cruz. Este era el camino, este era su misión. Sabía que la salvación para su gente sería el resultado, salvación para todo el mundo. Y fue por esto, debido a nosotros, pero también para nosotros, que tuvo que sufrir y morir. Y por eso le damos gracia y le damos la honra. Amén. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His commands, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Unto the grave, what shall we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord, then sin and death will be destroyed, and we will feast with endless joys. What cries are ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess Christ our hope in life and death. Las 7 palabras de Jesús. Ahora seguimos con el número 5, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28. Dice la palabra así en Juan, capítulo 19, verso 28.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Jesús, un hombre en agonía, un hombre que ha perdido mucha sangre. Yo creo que algunos de nosotros hemos ido a donar sangre y en esos momentos después de levantarnos de esa cama, tenemos sed, nos dan jugo de naranja, nos dan unas galletitas, algo así, pues porque el cuerpo está deshidratado. Este detalle nos marca algo muy real de lo que Jesús está experimentando. Él tiene sed. Es un hombre que ha aguantado una tortura física y una humillación profunda. Es un retrato de un hombre que está en angustia increíble. Él no es alguien desinteresado. Él no está jugando un papel. Su sufrimiento es auténtico. Y su dolor es lo mismo que el dolor que cualquier hombre bajo las mismas condiciones hubiera sentido. Su cuerpo no es nada especial, más aguantadora o menos. Su cuerpo es lo mismo que cualquier de nosotros, con los mismos nervios, los mismos sistemas, los mismos huesos. Cualquiera de nosotros, si nos dan un martillazo en un dedo, gritamos en dolor. Y así también Jesús lo hubiera hecho. Pero Jesús aquí está aguantando una tortura que está casi fuera del conocimiento de nosotros ahora. En este pasaje, esa es la impresión que nos da. Eso es lo que nos dice, que tiene sed. Pero nos está diciendo más también, pues porque es una referencia a la profecía que se encuentra en Salmo capítulo 69, verso 21. Dice la palabra así en Salmo 69, verso 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Juan escribe esto de regreso aquí en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura. Porque Juan está hablando no solo de este momento, sino que todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Y cada cosa se está cumpliendo de la Escritura en estas horas, en cuando Jesucristo está sufriendo esta crucifixión. ¿Tenía sed Jesús? Por supuesto. Pero también Jesús estaba cuidadosamente y fielmente cumpliendo lo que le quedaba hacer como el Mesías de Jehová, aquel largamente esperado que las Escrituras habían dicho de antemano. Y aquí, juntadas como uno, las circunstancias presentes de Jesús, verdades auténticas reales, y los decretos eternos que se nos revelaron en la palabra de Dios, se han juntado en este momento en un punto fino que a la vez muestra el gran milagro de la soberanía de Dios para que se junten todos los momentos juntos aquí para enseñarnos que Él está bajo todo el control aquí. Y a la misma vez nos muestra la debilidad física, agonizada de la humanidad de Cristo. Y al fin sirve para mostrarnos de que aún en este momento bajo, patético, Dios está listo, rescatando, glorificándose. Para su pueblo, Él está haciendo estas cosas. Y es algo que hace brillar aún más la gloria de Cristo. Porque Él en ese momento donde pide de tomar, está cumpliendo tantas cosas que se nos ha dicho en la palabra. Las promesas que se nos dieron hace mucho tiempo
y ahora las está trayendo a la realidad. Hermano y hermana, cada vez que tomemos un vaso de agua o una bebida rica, acordémonos de la sed de Cristo, la cual Él experimentó en la cruz en ese día, la cual Él sintió de gran manera y a la vez cumpliendo las Escrituras. Así es Dios, su decreto eterno, su soberanía magnífica, y cada momento de acuerdo a lo que Él ha planeado. Gloria sea el nombre del Señor. We'll continue on with the sixth word of Jesus Christ, which is triumph. Continuamos ahora con la palabra número 6 del Señor Jesucristo, que es el triunfo. It's found in John chapter 19, verse 30. Y la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. And I invite you to read it with us. Y le invito a que lo lea con nosotros. It says, "Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up his spirit." Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. It is finished. Está culminado. These were the last words of Jesus Christ on the cross. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Though this is a solemn moment for the death of Christ, it is also a moment of triumph. Aunque este es un momento solemne de la muerte de Cristo, también es un momento de triunfo. That is why the sixth word of Christ on the cross is triumph. Es por eso que la palabra número 6 del Señor Jesucristo en la cruz es triunfo. It is finished is the culmination of Jesus' ministry on earth. Consumado es la culminación del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. But we ask, what is finished? Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué significa consumado es? What was accomplished? ¿Qué fue lo que se logró? The answer to that is fulfillment of salvation. La respuesta a eso es el cumplimiento de la salvación. The phrase "it is finished" in Greek can be translated to paid in full. La frase consumado es en griego puede traducirse está pagado por completo. This is the same Greek phrase that is found on tax documents of the time. Esta es la misma palabra griega que se encontraba en los documentos en el tiempo de los antiguos. It signifies that a debt has been fulfilled. Y significa que una deuda ha sido cumplida, pagada. In the same way, when you take out a student loan, it's not forgiven until it's fully paid off. En la misma forma, cuando usted toma un préstamo para estudiante, no está completo o pagado hasta que se termina el último pago. And once you have paid it in full, there's nothing left for you to do. Y cuando lo ha pagado por completo, no hay nada más para usted que hacer. We owed a debt to God because of our sin. Nosotros le debemos una deuda a Dios por causa de nuestro pecado. And Romans 6:23 tells us that, for the wages of sin is death. En Romanos capítulo número 6, en el versículo 23, nos dice que la paga del pecado es muerte. We deserved death, Nosotros merecemos la muerte and we had no way of paying it. y no tenemos ninguna forma de pagar. So we needed a Savior. Así que por esa razón necesitamos un Salvador. Since the fall of man in Genesis, there was a need for a Savior. Desde la caída del hombre, el hombre tiene necesidad de un Salvador. And up until this point in the Bible, the only payment for sin was through the sacrifices that we find in Leviticus. Y hasta este punto en la Escritura, el único pago por el pecado eran los sacrificios que encontramos en Levíticos. But there was no lasting payment. There was no lasting atonement in these Pero sacrifices. no había pago completo, no había a través de esos sacrificios un pago terminado. This is why the high priest had to make a yearly sacrifice on behalf of all the Jews. Esa es la razón por la que el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio anual por los judíos. But Christ is the final sacrifice. Pero Jesucristo es el sacrificio completo. The perfect Lamb of God that could take away the sins of the world. Él es el perfecto Cordero de Dios que toma y que quita el pecado del mundo. Christ is the lasting atonement for our sins. Jesucristo es el pago completo por nuestros pecados. And he's the salvation from God's wrath. Y Él es la salvación de la ira de Dios. John the Baptist understood this, and we see him exclaim when he sees Jesus.
Juan el Bautista comprendió esto y vemos en su exclamación cuando ve al Señor Jesucristo. In John 1:29, he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The Old Testament's prophets also foretold of this atonement. Los profetas en el Antiguo Testamento también hablaron acerca de esto. In Isaiah 53:12, it says the following: En Isaías 53, versículo 12, dice lo siguiente. "Therefore I will allot him a portion with the great, and he will divide the booty with the strong. Because he poured out himself to death and was numbered with the transgressors, yet he himself bore the sin of many and interceded for the transgressors." En Isaías 53, 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesus paid the debt that we would never be able to afford. Jesucristo pagó la deuda que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. And because of his death, we now have access to the Father. Por causa de su pago, ahora tenemos acceso al Padre. In the account of Jesus' death in Mark, it says the following: En el recuento de la muerte del Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos dice lo siguiente. In Mark 15:37, it says, "And Jesus uttered a loud cry and breathed his last breath." And verse 38, "And the veil of the temple was torn in two from top to bottom." En Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y en el versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. This veil was the veil that covered the Holy of Holies. Este velo era el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. This was a place in the temple where only the high priest could enter and make sacrifices. Este era un lugar en el templo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y hacer sacrificio. And it was because they were before the presence of God. Y la razón es porque era ante la presencia de Dios. But when Christ died, the veil of the temple was torn. Pero cuando Jesucristo murió, el velo del templo fue roto. And we now have access to the Father. Y ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Those who believe in Jesus can stand before God in the righteousness of Jesus Christ. Los que creemos en el Señor Jesucristo podemos estar ahora parados en la justicia del Señor Jesucristo. We no longer need the high priest to make sacrifices on our behalf for our Ya sins. no necesitamos al sumo sacerdote que haga sacrificio a favor nuestro. Christ was that final sacrifice that provided lasting atonement. Jesucristo es el sacrificio final que provee un pago completo. God, in his perfect justice, requires a payment for our sins. Dios en su perfecta justicia requiere pago por nuestros pecados. But in his perfect mercy and love, he set forth a plan for salvation since the beginning. Pero en su perfecta misericordia y amor, Él preparó un plan de salvación y lo puso en acción desde el principio. The moment of Christ's death, this moment had been building up since Genesis. El momento del Señor Jesucristo ha sido venido preparado y ha ido creciendo desde Génesis. In Genesis chapter 3, we see the fall of man, and in verse 15, God says the following: En Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre y en el versículo número 15 vemos lo que sigue. "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel." Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Christ is that seed, Jesucristo es esa simiente and he gave his life to pay our debt, y dio su vida para pagar nuestra deuda. and that debt was paid in full. Y esa deuda ha sido pagado por completo. God's plan for salvation was finished. El
plan de Dios para la salvación ha sido consumado. Finished in the moment of Christ's death. Ha sido consumado en el momento de la muerte del Señor Jesucristo. A solemn moment where the earth cried out. Un momento solemne donde la tierra lloró. This was the bruising of Christ's heel. Esta es la herida en el calcañar del Señor Jesucristo. And soon he would crush the serpent's head. Y pronto Él aplastará la cabeza a Satanás. There's nothing we could have done to pay our own debt. No hay nada que podamos hacer para pagar nuestra propia And muerte. there's nothing we need to add to the perfect sacrifice of Christ, Y tampoco hay nada que podamos agregar al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. because Christ paid it in full, Porque Jesucristo ha pagado la deuda por completo. because it is finished. Porque consumado es. Continuamos con esta serie de las 7 palabras y en esta ocasión ahora me toca la número 7, la última de ellas, que se encuentra en Lucas 23:46, donde dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la última de las 7 palabras que el Señor Jesucristo pronuncia en la cruz. Sus primeras palabras son una oración por sus enemigos y sus últimas palabras son una oración a su favor. En estas palabras aprendemos que la muerte del Señor Jesús fue sumamente dolorosa, en la cual Él clama al Padre bajo el control y la voluntad de su propia muerte. En estas últimas palabras vemos al Señor Jesucristo en la cruz y aprendemos en primer lugar que la muerte de Jesús fue sumamente dolorosa. En segundo lugar, que Él tenía control sobre su vida. En tercer lugar, que Él se ofreció voluntariamente. Y por último, en cuarto lugar, Él experimentó satisfacción por haber terminado la obra que el Padre le encomendó. La muerte de Jesús. En primer lugar, observamos que la muerte de Jesús fue sumamente dolorosa. Primero vemos que Lucas nos dice que clamó a gran voz. Y aquí cita el Salmo número 31 en el versículo número 5, donde dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras, así como dice Pablo en 1 Corintios 15, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Esta última frase comienza con la palabra Padre, y aquí hay una relación con la primera oración y la última de las palabras que el Señor pronuncia en la cruz. En la primera palabra, Él ora al Padre por sus enemigos y en la última ora por sí mismo, como ya lo mencioné hace un momento. Y al utilizar esta palabra Padre, vemos una señal de confianza, de cercanía, de deseo de agradar, de familiaridad y de seguridad que son expresadas en esta palabra. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús deseaba hacer la voluntad de su Padre, dice la Escritura, que en todo tiempo y aún en la muerte, Él se preocupó por agradar al Padre. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En estas últimas palabras, Jesús está buscando agradar al Padre. Hermanos, la pregunta para nosotros sería: ¿deseamos agradar a Dios nuestro Padre de la misma manera que el Señor Jesucristo buscó hacerlo? Y esa es nuestra oración, que cada uno de nosotros crezca en ese sentir. Qué gran enseñanza encontramos aquí. Una vida que deseaba agradar a Dios en todo momento, aún estando en las vísperas de la muerte. En segundo lugar, en su muerte Él tuvo el control sobre su vida, porque dice: en tus manos entrego. La muerte del Señor Jesús no estuvo fuera del control soberano de su voluntad. En la crucifixión Jesús no perdió el control de los eventos. Él siempre estuvo en control.
Noten, hermanos, que Él tiene el control de a quién entrega la vida. Dice, en tus manos. Él entrega la vida al Padre y dice también, entrego. Y esto nos dice el tiempo de la entrega. Él entregó su vida al Padre. Jesús tuvo siempre el control absoluto y soberano de su vida. La Escritura nos enseña en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En tercer lugar, vemos aquí que es un sacrificio voluntario porque dice, entrego. Él voluntariamente está entregando su vida. Jesús se ofrece voluntariamente por nuestros pecados. Él dio su vida en sacrificio sustitutorio por los pecadores. Esto es significativo porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario. El hecho mismo de que Jesús pronunciara esta palabra a gran voz también muestra que Él había puesto su vida gustosamente, voluntariamente en las manos del Padre. Noten, hermanos, lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí mismo en el versículo 16, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él puso su vida por nosotros. Y por último, la satisfacción de la obra terminada. Dice la Escritura, y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras finales, donde dice, y habiendo dicho esto, expiró, muestran la serena calma, el reposo que había en la mente y en el corazón de Jesús en el momento en el que expiró. Había cumplido Él cabalmente la obra que el Padre le había mandado hacer. En Juan 17:4 leemos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús murió, hermanos, en completa paz, a pesar del gran sufrimiento que experimentó por causa nuestra. ¿Qué aprendemos de esta porción de la Escritura, hermanos, de las palabras del Señor Jesucristo? Las palabras del Señor, en primer lugar, nos muestran que Él vivió bajo la voluntad de Dios y así nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de la palabra de Dios. También nos enseñan a confiar en Dios aún en los momentos más críticos de nuestras vidas. Nos enseñan a vivir bajo la realidad de la obediencia a Dios y poder así experimentar la paz de Dios. Tal como lo dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, en este tiempo de recordatorio de la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Él experimentó una muerte siendo soberano aún en su propia muerte. Y siempre dependió y tuvo confianza en el Padre. Así nosotros debemos de vivir confiando y esperando en la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound
among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Hermanos, esperamos que cada uno de ustedes se haya regocijado al estudiar la palabra con nosotros y que el recordar estas 7 frases que el Señor Jesucristo pronuncia en su crucifixión sirvan para que nosotros reflexionemos en el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Que sea una época para considerar el sufrimiento de Cristo y que nuestro amor y nuestra gratitud aumente cada día hacia Él. Entonces los invito a culminar con oración. Oramos. Padre, queremos darte gracias por cada una de las enseñanzas que han sido traídas en esta hora por nuestros hermanos y por los hermanos ancianos. Te agradecemos el privilegio de poder recordar el sufrimiento de nuestro Señor a nuestro favor. Queremos pedirte que nos enseñes a valorar y a tener muy en alto la gran salvación que ahora tenemos. En las palabras del apóstol Pedro, ahí en la primera de Pedro, nos exhorta a bendecirte, porque tú mostraste tu misericordia para con nosotros, haciéndonos renacer para una esperanza viva, que nos has dado herencia y que nuestra salvación está segura, porque está guardada por tu poder. Todo esto, gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, logrados en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos cada día a considerar estas cosas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.